Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en la última semana de preparación para celebrar la Navidad del Señor y estamos aquí en este oratorio de la Rotonda, delante de este cuadro tan significativo, tan cargado de historia, que representa a María y a José, camino de Belén, buscando posada, tocando las puertas, pidiendo que les abran el espacio para el Señor, que acojan su llegada, su amor. Esa puerta también es la puerta de nuestro corazón, donde el Señor nos pide: dame, hijo mío, tu corazón, dame un espacio en tu vida. Y en la Navidad, pues es como una nueva ocasión de preparar ese pesebre de nuestro corazón para que tú, Señor, nazcas, para que sea menos indigno de recibirte. Este cuadro ha impactado a muchas personas a lo largo de los años. Recuerdo las primeras veces que lo vi, esa dulzura de María, esa fortaleza de José, que buscan algo que parece una paradoja, la ayuda humana para cumplir la voluntad de Dios. Y en la primera lectura de esta feria privilegiada vemos una profecía que se cumple en Navidad. Se trata del profeta Jeremías, quien anuncia que se cumplirá la promesa mesiánica. Hay varias promesas en el Antiguo Testamento donde se anuncia que vendrá ese ungido, ese enviado de Dios para la redención, ya desde el Génesis. Pues esta es una de ellas, de Jeremías, que dice que el Hijo de David traerá prosperidad y salvación. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en los que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. Se vuelve a anunciar lo que le habían dicho ya al rey David, que uno de sus descendientes iba a ser el cuyo reino no tendría fin, el Mesías. Y el primer evangelio pues muestra que se está cumpliendo esa promesa y nos presenta una de esas figuras fuertes del Adviento, que es José. En los primeros 15 días aparecen dos personajes que son, bueno, en primer lugar la Virgen María, la novena de la Inmaculada, pero luego está San Juan Bautista y nos lo presentan pues con esa figura, esos vestidos austeros, esa comida pues poquísima, su predicación y el Señor mismo que lo va poniendo como ejemplo en el Evangelio. Y la otra figura es Isaías y sus promesas, sus profecías: ábranse de lo alto, ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo. Esos gozos están tomados de las profecías de Isaías. Pero ahora, ya que entramos en la recta final, aparece otro personaje y es San José. Pues decía que qué gusto hacer la oración aquí, delante de esa representación tan bonita del Santo Patriarca. San Mateo insiste en la virginidad de María y explica que ella ya había firmado la ketubá, el acuerdo matrimonial. Por eso dice: María, su madre, estaba desposada con José. Era como un compromiso, pues que ya tenía como dignidad de matrimonio, pero todavía no había cohabitación. En la tradición judía, después de esta firma, los esposos quedaban comprometidos, pero todavía no comenzaban a convivir. Esta segunda fase, que era la vida en común, venía después de un tiempo, cuando se celebraba propiamente la boda ritual. Y por eso Mateo explica que la concepción de Jesucristo, la concepción virginal de Jesucristo, fue durante este intervalo, dice, antes de vivir juntos. Y lo hace con menos detalles que San Lucas. ¿Se acuerdan de San Lucas? Que el ángel se le aparece a la Virgen, le propone la vocación, el mensaje de Dios, la misión que el Señor ha pensado para ella. Ella lo piensa, responde afirmativamente. Aquí Mateo dice muy sencillamente: resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
los evangelios de alguna manera se complementan y uno pues va como reconstruyendo la vida del Señor para llevarlo a la oración y para aprender de esas escenas, pues la actitud de esos personajes ante el Señor. Pero seguimos con Mateo. En estas circunstancias, pues nos imaginamos a San José, un hombre bueno, como dice José, su esposo era justo. Ya con eso nos damos una idea de quién era él. Acabamos de terminar un año dedicado a considerar su figura, pues es un hombre pues, escogido por Dios, después de la Virgen, pues el más santo que hay, ¿no? Pues, está Dios, que es el santo de los santos, la Virgen, San José, la familia de Jesús. Pero imaginémonos, ¿no? Un hombre que ha sentido que su vocación es el matrimonio, un matrimonio especial, ¿no? Pues la Virgen también le hacía ver que ella pues sentía pues la necesidad de su compañía, pero también sentía al mismo tiempo que Dios le pedía la virginidad. Y entonces se ve que se pusieron de acuerdo en esa vocación, en recibir ese llamado de convivir juntos, pero en virginidad. Y en ese intervalo, pues aparece el ángel que va mostrando, así es la vida, ¿no? La vocación. El Señor va como mostrando lamparazos de luz cada vez más amplios. San José María le pasó igual. Él vio que quería Dios que, pues, a lo largo de unos años, pero el 2 de octubre ve que Dios le pide, pues, promover la santidad en medio del mundo, digamos. Pero ahí todavía no ve que cómo es la institución, que va a ser una prelatura personal, cómo van a ser los sacerdotes, que va a haber mujeres. Bueno, todo eso se va desplegando en el tiempo. Pues un poco pasa aquí lo mismo, ¿no? El Señor les va mostrando y ellos van respondiendo afirmativamente, van acogiendo lo que el Señor les va pidiendo y en la medida en que van diciendo que sí, pues se va desplegando esa riqueza infinita de la aventura de la vocación. Cuando uno se niega y dice que no, pues entonces el proyecto, pues uno mismo como que lo clausura, ¿no? En cambio, la maravilla de la acogida, del recibir lo que Dios pide, pues va abriendo horizontes insospechados. El Señor va dando como cada vez más y más regalos, que no son necesariamente los que los hombres dirían positivos. Más y más regalos, como uno se imagina, entonces cada vez llega más dinero, cada vez llegan más posesiones, cada vez llega más placer. Pues no, ese es el camino de Dios. Vamos a ver cómo es el camino de Dios en la figura de José, por ejemplo. Imagínense un hombre joven, no necesariamente rico, pues era de ascendencia davídica, pues de familia de rey, pero ya habían pasado muchos siglos y esa familia estaba muy venida menos. Era un trabajador, clase media, un hombre que se ganaba el pan con el sudor de su frente, pero bueno, era suficiente para llevar una vida digna y para ofrecerle esa vida también a María. Pues bien, hombre, todos tienen el deseo de prolongar la especie, la prole, el apellido, y Dios le pide ese celibato y se lo ofrece a Dios con mucho gusto, igual que María. Todas las mujeres judías, pues estaba la cosa de que alguna de ellas es como cuando una lotería, ¿no? En estos días estaban rifando una camioneta y tal, entonces todos pensábamos que no la íbamos a ganar, 10 millones de personas en Colombia pensaron que no la íbamos a ganar, pues obviamente solo la ganó una, no sé quién será. Pero pues un poco así, a alguien le tocará la suerte, pues entre más boletas compre, más posibilidades de ganar. Pues igual un poco por eso también algunos dicen, se explica la abundancia de hijos en la religión judía, porque esa también, hombre, pues si tengo bastantes hijos, de pronto uno es el Mesías, ¿no? En cambio María dice, pues sacrifico esa posibilidad. Y José también. Dios me lo pide, lo acojo. Lo que Dios pida, lo que Dios quiera. Y entonces el Señor, pues bueno, les da esa vocación inicial. Dicen que sí y avanza la historia. Pues es lo que dice Mateo es, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Claro, se rompe como el proceso natural de esta historia, ¿no? No estamos hablando de... Y hay gente que no lo entiende porque pues hace falta tener como esa sensibilidad espiritual para entender qué le pasa a José en estas circunstancias, ¿no? José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Así, brevemente se describe toda una historia íntima, muy dolorosa, ¿no? Todo un drama. La vida humana es un drama, ¿no? Y la relación con Dios pues también tiene toda esa particularidad de que Dios va apareciendo con su destino que a veces no lo entendemos, ¿no?
Queda perfilada en pocas palabras la personalidad de este hombre que legalmente era el esposo de María. Una cosa, José, su esposo, era justo. Solo una palabra. Claro, pues esa palabra dice mucho. Es como el nombre casi, ¿no? Es el adjetivo que califica lo que era José. Justo pues uno entendería como si fuera un abogado, pues que no robaba, pues, o algo así, no. En el lenguaje hebreo, dice San José María, justo quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. Otras veces significa bueno, caritativo con el prójimo. En una palabra, pues en una palabra diríamos justo es santo. De hecho, en las bienaventuranzas sale, bienaventurados los que aman la justicia, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia. Esa justicia es la santidad. Entonces, en el fondo, José era justo. En definitiva, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor, cumpliendo sus mandamientos y orientando toda su vida al servicio de sus hermanos, los demás hombres. Entonces ya nos hacemos una figura de cómo era este hombre, nuestro Padre y Señor. En este caso, Mateo aclara que la justicia, la santidad de José se manifestó en dos hechos. No quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Los padres de la Iglesia han entendido que esto significa, pues no es que desconfiara de María, ¿no? Como, pues ahora salió un embarazo, pues yo me voy, no la rechazo. Bueno, la justicia permitía incluso pues hasta lapidar a la mujer si aparecía pues en embarazo. No, José dice, esto es una realidad tan grande, esto es un misterio tan maravilloso, esto es de Dios, yo no soy digno de entrar ahí. Esta mujer, nosotros creíamos que Dios quería que la cuidara, pero claro, es tan grande esto que yo me aparto. Decidió repudiarla en privado. El apóstol lo pone como, el evangelista lo pone como un fruto de su justicia. El decir, yo no soy digno, ¿no? Parece un poco como Pedro cuando le dijo a Jesús, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, o cuando el centurión le expresó, no soy digno de que entres en mi casa. San Bernardo, por ejemplo, dice que el santo patriarca se consideraba indigno pecador y que por lo tanto no podría convivir con una mujer de la cual reconocía con profundo temor su estupenda dignidad y superioridad. Abro comillas, dice, veía con sacro estupor que ella portaba el signo cierto de la presencia divina, lo que vemos representada en la imagen, pues con la barriguita, ¿no? Esas varias escenas, representaciones de María la muestran así, ¿no? En embarazo, también la imagen de Torreblanca, ¿no? Le llaman la madre de la buena esperanza, ¿no? Que está esperando que venga el Mesías. Veía con sacro estupor que portaba el signo cierto de la presencia divina y como no podía comprender este misterio, quería dejar a su esposa. La figura de José nos sirve para pensar el misterio de la voluntad de Dios para cada uno. De hecho, esta meditación la titulaba así, José y la voluntad de Dios. Pensemos cómo nos comportaríamos nosotros si fuéramos José. Pues en primer lugar decíamos, si nos pide el Señor que vivamos, pero que no tengamos hijos, que vivamos en celibato, que es que cuidemos a una mujer, algunos dirían, no, yo lo que quiero es tener hijos, yo lo que quiero es una familia, y si, pues no, pues todos lo quieren, pero Dios te pide esto. Si hubiéramos respondido como José, con esa generosidad, lo que tú quieras, Señor, si hubiéramos acogido esa voluntad del Señor. Suponiendo que hubiéramos respondido como José, que no hemos sido tan buenos como él, y hubiéramos dicho, no, lo que el Señor quiera, pues muy bien, no voy a ser el papá del Mesías, bendito sea mi Dios. Y entonces ya uno firma el contrato y tal, y a los pocos meses aparece María en embarazo, ¿no? Claro, que qué dolor, qué sufrimiento, ¿no? ¿Cómo respondería uno a eso? Porque la verdad es que María era un premio maravilloso, pues el cuidar a María, imagínense uno vivir con María a toda hora, eso debe ser pues el cielo en la tierra, ¿no? Pero ver que uno, ya que apareció un misterio mayor, yo no soy digno. De eso un dolor, de hecho existe esa tradición de los dolores y gozos de San José, antes de la fiesta de suya en marzo, y uno de ellos es el dolor de tener que repudiarla en secreto y no difamarla. Aunque el Evangelio no explica propiamente la psicología de San José, es fácil imaginarse cuánto le costaría tomar esta decisión. O sea, también en nuestra vida humana habrá momentos en los cuales se nos haga difícil identificarnos con la voluntad de Dios o verla.
¿Qué quiere el Señor de mí? Pues a veces está también la escogida de carrera, ¿no? O, o si esta sí es la mujer que Dios quiere para mí o no, o cuál es el estado que el Señor quiere conmigo, ¿no? Como, eh, es difícil, ¿no? Y entonces por eso es muy bueno aprender de Él, que es como esa apertura a ver qué quiere Dios. Ya después veremos cómo Dios se manifiesta, ¿no? Se manifiesta de distintas maneras, en el caso de José de una manera muy peculiar. Pero también que pensemos nosotros, cada uno de nosotros, siempre tenemos como duda, Señor, de qué quieres para nuestra vida. De ideas grandes, ¿no? La decisión total de lo que vamos a hacer, o también el día a día. ¿Qué quieres hoy para mí? En mi comportamiento, qué esperas de mí en este día, en relación contigo, en relación con mis hermanos, con los más necesitados. Bueno. Y habrá veces, pues me contaban de alguno de ustedes, pues que está padeciendo en este momento, pues la muerte de un ser querido, y lo vamos a encomendar en la misa. Me acaba de llamar un amigo también, una dificultad familiar, también de tipo médico. Bueno, y Señor, ¿qué me quieres decir con esto, con esta contradicción, con esta enfermedad, con esta muerte, con esta pobreza, con esta, no sé, pérdida de un trabajo? El Señor habla, o con que no haya salido esto. También lo hago una persona en estos días y dice, bueno, Dios habla también a través de esas cosas. A veces es difícil identificarnos con esa voluntad del Señor. No sé si te ha pasado, háblalo tú con Él ahí en tu oración. Serán ocasiones de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz de cada día, de seguir a Jesús. Imaginemos el dolor que suponía para José dejar a aquella mujer que el Señor le había asignado un día como su esposa. Era justo y no quería difamarla. San José María meditaba esto y en alguna meditación decía, no podía en conciencia, sufre, sabe que su esposa es inmaculada. Es que habiéndola conocido tanto, esta es la obra maestra de Dios, la Inmaculada, que es un alma sin mancilla, una mujer sin pecado, y no comprende el prodigio que se ha obrado en ella. Por eso decidió repudiarla en privado, dice Mateo. Tiene una vacilación, no sabe qué hacer, y entonces lo resuelve de la manera más limpia. Es bonito, ¿no? También es bonito ver un santo cómo descubre la psicología de otro santo. ¿Qué hace San José? ¿Cómo entiende San José María qué fue lo que le pasó a San José? Resolvió el dilema de la manera más limpia. Qué bonito. Que nosotros resolvamos las dificultades con la voluntad de Dios de la manera más limpia. Por eso San José María le llamaba el hombre de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros. ¿No se imagina la actitud que es como, pues bueno, que se haga la voluntad de Dios? Comentando esta escena, admiraba del santo patriarca una frase que a mí me impresiona, es su respeto por la voluntad de Dios. Es que cuántas veces quisiéramos que se haga nuestra voluntad, como que quisiéramos rezar el Padre Nuestro, hágase mi voluntad. Y si no lo decimos, sí lo determinamos con nuestra actitud. Pidámosle hoy, en este rato de oración a San José, que nos ayude a tener esa vida interior, esa limpieza, ese respeto por la voluntad de Dios, ese trato con María, con la Trinidad, que nos lleve a respetar la voluntad del Señor, a cumplirla con prontitud, a responder con generosidad a las peticiones divinas, con una sonrisa permanente, siempre alegres. Ese es lo del siempre alegres para ser felices a los demás, viene por aquí, ¿no? Siempre alegres, la alegría que viene de la gracia, del responder al Señor afirmativamente. María le dicen causa de nuestra alegría, le decimos en el rosario. Porque bueno, porque es la causa de Jesús, pues porque es la que nos trajo Jesús, pero porque siempre estaba en gracia, inmaculada concepción, pero inmaculada permanentemente, siempre diciéndole al Señor que sí, nos enseña que ese es el camino. Que identifiquemos nuestra voluntad con el querer de Dios, que atendamos a lo que el Señor nos pide con la misma fe, con esa acogida serena de los designios de Dios. Una vez es como que le pone un misterio o un drama cuando es lo mejor que uno puede tener. Pues es que tener claro qué es lo que Dios le está pidiendo a uno es la clave de la felicidad. Saber, es que cumplir la voluntad de Dios es la clave de la felicidad. Pregúntele a María. Cumplir la voluntad de Dios es la clave de la felicidad. Pregúntele a José. Vaya al cielo, a cualquier santo. ¿Qué significa santo? Beato, bienaventurado, feliz. ¿Para qué nació el hombre? Ya lo podemos preguntar a un filósofo, a un Aristóteles. Todo hombre desea ser feliz, es lo que uno busca.
Lo que pasa es que, ¿qué es esa felicidad? Entonces a veces a uno le dicen que ser feliz es drogarse, o que ser feliz es pues desbordarse de pasión, o que ser feliz es tener plata, o que ser feliz es estar sano. Y Jesús nos explica qué es ser feliz. Ser feliz es cumplir la voluntad de Dios. Cumplir aquello para lo que uno fue hecho. Y entonces lo que vemos en la vida de José, en la vida de María, en la vida de Jesús, lo que uno ve en el misterio de la Navidad. Porque si ser feliz fuera tener plata, Jesús hubiera nacido millonario. Jesús es el dueño de todas las minas, ¿no? De todos los diamantes, de todos los tesoros. Pues nació en un pesebre. O sea que el camino de la felicidad no es la riqueza. Bueno, ser feliz entonces es darse a los demás. Jesús nace dándose. Jesús nace de una mujer que se da. Jesús nace acompañado por un hombre que se da. La felicidad va por ahí. Que seamos conscientes de que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque no lo veamos claro en un primer momento. Y esta era la idea que me recomendaban para esta meditación. Descubrir la grandeza del amor que me están ofreciendo. Mira, José, Dios te ama tanto que te está poniendo esta prueba. Y en ese momento uno diría, pero como difícil ver el amor de Dios aquí cuando me están quitando a María. No, Dios te ama mucho en esa retirada aparente de María. A veces el Señor permite una situación pasajera para un bien mayor más adelante. Aunque nos cueste comprenderlo, aunque no lo parezca a primera vista, hemos de descubrir la grandeza del amor que Dios me ofrece. Esa es como la idea, ¿sí? ¿No? La que uno nada más es, José, María también dirá, la grandeza del amor que Dios me ofrece. Cuando el ángel se le aparece, cuando le plantea esto, pues es el amor de Dios. Me está ofreciendo, en el fondo estamos hechos para amar. Nuestro corazón no busca otra cosa que amar y ser amado. Pues la idea del amor es buscar como el mejor destinatario de ese amor y encontrar la mejor persona que le ame a uno. Pues bueno, a María le dice, mira, el mejor destinatario de tu amor es el mismo Dios. Y el que más te va a amar es el mismo Dios. Esa es la vocación de María. Y en el fondo es la vocación de José que va apenas descubriendo con estas situaciones. Y me acordaba, porque quería, pues la mejor escena, pues la mejor ejemplo es el de José y el de María. Pero para poner algo más concreto, más reciente, me acordaba de la historia de un muchacho centroamericano que había estado un poco en un mundo un poco difícil, ¿no? El mundo de las pandillas y todas esas cosas. Ahí estaba en la cárcel y había iniciado un proceso de conversión. En la cárcel pues se había encontrado con el Evangelio, con algún testimonio de una persona conversa, y entonces ya cuando salió a la calle, salió con ese proceso de decir, bueno, no, voy a tomar el buen camino. Y entonces le dijeron que fuera a una iglesia donde había como una labor muy bonita de pastoral juvenil. Y coincidió con que era la época del Corpus Christi y había una procesión con el Santísimo. Y entonces el encargado le dijo, pues mire, ¿sabe qué? Acompáñenos a la procesión con el Santísimo. Y dije, pues muy bueno, pues muy bien, ahí estoy. Y pasó lo que a veces sucede en estos casos, que uno de los que ayudaba cargando los cirios, ¿no? Se desmayó. Y entonces, claro, un desastre, pues, ¿qué pasa? Entonces estaba ahí en primera fila y me dice, oye, tú, coge el cirio. Entonces el tipo cogió el cirio, pero dice, yo no sabía qué hacer, ¿qué hago con esto? ¿Y para dónde tiro? Y tal. Y entonces le preguntó a un señor que tenía al lado, ¿qué hago? Y el otro, que no sabía nada de la historia de con toda seguridad me contestó, dice solo tienes que seguir al Señor. Y esas palabras al Espíritu Santo, solo tienes que seguir al Señor. Pues le estaba diciendo, para donde lleve el Santísimo el Padre, usted vaya detrás de él. Pero en ese momento se le vino a la mente toda su vida, todo lo que había hecho, la nueva vida que se le estaba abriendo por delante. Y dice, empecé a llorar como la Magdalena, con un cirio entre las manos. Solo tienes que seguir al Señor. Después ingresó en el seminario, ahora es un sacerdote. Solo tienes que seguir al Señor. Es un poco lo que le pasa a José. Solo tienes que seguir al Señor. Que te cases con María, me caso con María. Que la tienes que dejar, pues la tengo que dejar. Lo que Dios me vaya pidiendo. El sonrisa permanente y encogimiento de hombros. Volvamos al relato. El Señor le pide, parece que le pide, ese sacrificio tan grande. Él lo acepta, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor.
¿Ves cómo es el Señor? De alguna manera juega con nosotros, así lo dice el Antiguo Testamento, Dios juega con nosotros. También como que nos pide un poquito, ese dame tu corazón, pero bueno, concretamente en esto, ¿no? Vea esto, haz esto, ten este gesto, participa en aquella actividad, sigue al Señor. Y en la medida en que uno le va diciendo que sí, Él le va complicando uno más la vida, ¿no? Mejor dicho, le pide a uno 5, uno se los da y entonces le pide 10. Uno diría, no, pide 5, uno se los da y entonces ya tranquilo, o le da otros 5. No, el Señor, en el fondo, esos otros 5 es, me diste 5, muy bien, ahora dame 10, ¿no? Ahora dame 25, dame tu corazón, dame la vida entera. Así juega el Señor. Pero ese juego es nuestra felicidad. Apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. No temas, esa es la gran manera como el Señor muestra su voluntad. No tengas miedo. Por eso el Papa lo dice, no tengan miedo. No tener miedo de Dios, es que es lo mejor. Pues en el fondo era una prueba. Has dicho que sí, has acogido la voluntad de Dios, pues mira, el premio es, vas a ser el esposo de María, como estaba previsto antes. Y no solo eso, vas a figurar ante la gente como si fueras el papá de Dios. Imagínate qué mejor vocación en la vida. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho, no, yo no quiero irme a vivir con una mujer sin tener hijos, ¿no? O que hubiera dicho si, pues si aparece en embarazo, pues la repudio públicamente, que la lapiden, pues no estaríamos hablando de la redención. Bueno, Dios habría hecho la redención de otra manera. Era justo, en eso consiste la justicia, en eso consiste la santidad. Decirle siempre al Señor que sí, acoger el amor de Dios que se nos manifiesta. ¿Y cómo responde Dios? Pues el Evangelio lo dirá, el 100 por 1, la vida eterna, felicidad en la tierra y para siempre en el cielo. Así es el Señor. A veces permite que no veamos clara la solución a un problema para que nos abandonemos más plenamente a Él. Y cuando decidimos seguir su designio, que es tomar nuestra cruz, descubrimos que ha estado siempre a nuestro lado, haciendo las veces del cirineo. Él es el que lleva lo que nos pesa. Una historia un poquito parecida es la del Papa Francisco. Él cuenta, pues la historia de su vocación podría ser motivo de otra historia, de otra meditación. Pero bueno, él vio que Dios le pedía y lo siguió, dejó lo que tenía, su carrera pues de química y se metió al seminario y bueno, sacerdote, tuvo muchas vicisitudes porque el Señor para que terminara siendo papa lo hizo pasar por unas muy dolorosas, ¿no? Lo echaron de los jesuitas, ¿no? Le tocó estar pues por allá en Alemania pues casi que ¿sí? Echado, pues, para que no lo vieran más. Pero luego regresa, lo mandan para Córdoba, le tocó muy duro. Pero todo eso eran purificaciones. ¿Quién le hubiera hecho un pobre cura ahí de 50 años? Pero Dios, ¿por qué permite esto? Que me maltraten de esta manera. Y tranquilo, que es que en unos años vas a ser el Papa. Y todo esto es para que te purifiques. En ese momento él no lo veía, ni el director espiritual lo vería. Pero era Dios que lo estaba preparando para unas cosas muy grandes más adelante. Que le tuvieron que quitar un pedazo de pulmón, bueno, mucho dolor, mucho sufrimiento. Bueno, pues todo eso es nada cuando llega y ¡pum!, elegido papa. Dice, experimenté una gran turbación de espíritu, una gran ansiedad se apoderó de mí en ese momento, es que no es poca cosa, ¿no? Y dice, el miedo a la misión puede ser señal de buen espíritu. San José María también lo decía, el que tiene miedo, eso es buena señal. Tener miedo de una llamada concreta es señal de que, esto yo lo hablaba con un amigo, me decía, padre, es que usted cuando me hablaba de ese supernumerario me resbalaba, pues no tiene nada que ver conmigo. Pero ahora me da miedo. Y yo, eso es buena señal, quiere decir que ahora te estás dando cuenta que sí la tiene, ¿no? Y ahora lo encomendamos a este hombre que es muy bueno. Cuando somos elegidos sentimos que el peso es grande, sentimos miedo, en algunos casos llega el pánico, es el comienzo de la cruz. Y sin embargo, bueno, como José, ¿no?, conjuntamente sentimos esa honda atracción del Señor que por su mismo llamado nos seduce con un fuego abrasador para que le sigamos. Es el fuego del Espíritu Santo. San José pensó en un primer momento que su vocación era abandonar a María, pero el Señor le hizo ver que no debía hacerlo, que su misión era cuidar de ella y de su hijo, del Mesías esperado. Mira que yo iba a decir, ¿qué mejor vocación puede haber en la vida? Pues la de María, que era ser la mamá de Jesús. Es más, como premio a su fe y a su amor, tendría que ejercer las veces de padre, lo cual estaba incluido en el encargo de darle el nombre.
el ángel le sigue diciendo a José, ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando le dice tú le pondrás por nombre es tú ejercerás ante el mundo como si fueras el papá. Pues le llama el padre putativo de Jesús, el padre adoptivo, ¿no? El padre nutricio, no es el padre físico, pero ejerció como papá. Pues, imagínate la vocación de ser el papá de Dios en la tierra y de enseñarle el oficio y de enseñarle a comer y de enseñarle la humanidad, pero al mismo tiempo aprendería cantidades de la vida íntima de Dios, ¿no? Dice Benedicto XVI, y así vamos terminando. Es el evangelista San Mateo quien da mayor relieve al padre putativo de Jesús, subrayando que a través de él el niño resultaba legalmente insertado en la descendencia davídica y así daba cumplimiento a las escrituras, en las que el Mesías es profetizado como hijo de David. Desde luego la función de San José no puede reducirse a ese aspecto legal. Es modelo de hombre justo, como decíamos, que en perfecta sintonía con su esposa acoge al Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento humano. Por eso en los días que preceden a la Navidad es muy oportuno entablar esta especie de coloquio espiritual con San José, como hemos hecho esta oración, para que Él nos ayude a vivir en plenitud este gran misterio de la fe. Valoremos entonces más la grandeza del amor tuyo, Señor, que te hiciste hombre para contar con nosotros en la maravillosa aventura de redimir el mundo, de llevar la felicidad hasta el último rincón de la tierra, de reconciliar el mundo con Dios. Pidámosle esta gracia a María y a José, los que veíamos en este cuadro, que nos ayuden para acoger al Hijo de Dios hecho hombre y a velar por su misión en el mundo, como dice Benedicto. Que nos ayuden a vivir en plenitud este gran misterio de la fe, que es acoger la voluntad de Dios. Que no veamos el mundo, nuestra vocación de tejas para abajo, esto cómo me conviene, esto cómo voy yo ahí. Que tengamos una mirada de fe como la que ellos tuvieron para aceptar ese designio en apariencia desventajoso para ellos. Si descubrimos la grandeza del amor que nos están ofreciendo y nos dejamos deslumbrar por ese amor de Dios, nos sucederá lo que le ocurrió a estos dos personajes ejemplares, como vemos en el pasaje del Evangelio de hoy. La escena concluye contemplando a San José feliz por haber recibido la más grande vocación posible, que era la de cuidar al Mesías y a su madre. San José María dice, la fe de José se funde con el amor, con ese amor de Dios que estaba cumpliendo las promesas hechas a Abraham, a Jacob, a Moisés, con el cariño de esposo hacia María y con el cariño de padre a Jesús. Fe y amor en la esperanza de la gran misión que Dios, sirviéndose de él, un carpintero de Galilea, estaba iniciando en el mundo, la redención de los hombres. Pidámosle entonces a la Sagrada Familia de Jesús, José y María, que también pueda decirse de nuestra acogida a las llamadas divinas, por exigentes que sean, lo que narra San Mateo sobre la respuesta del Santo Patriarca. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel y acogió a su mujer. Cuando el ángel se le anuncia a María, María responde, hágase. Cuando el ángel le anuncia a José, José hizo lo que le había mandado el ángel. Que nosotros también nos despertemos del letargo, de la mediocridad y descubramos la grandeza del amor que me están ofreciendo. Que como María y San José nos deslumbremos por el amor que Dios nos tiene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.